almidón. Entonces, tenemos primero la introducción, los polisacáridos, ¿no? Que son unidades en este caso de azúcares, ¿no? Pero ya son, en este caso, los monosacáridos, ¿sí? Que son más de 10 hasta miles de unidades, ¿no? Que pueden ser de manera lineal, como vemos acá en la amilosa, o en la amilopectina, que tenemos una parte lineal, pero aquí vemos una ramificación, ¿sí? Entonces, esto es un polisacárido ramificado, ¿ya? Entonces tenemos que estos polisacáridos pueden estar formados por el mismo o diferentes monosacáridos, ¿no? Por ejemplo, en la amilosa puede estar formado por las mismas unidades de glucosa, ¿no? En la amilopectina también, ¿ya? Pero puede haber otros monosacáridos, ¿no? Entonces para ello tenemos la clasificación en homopolisacáridos, que dice que son unidades del mismo monosacárido, ¿no? Son unidades repetidas. En el caso del almidón, glucógeno y celulosa, ¿sí? Están formados por unidades de glucosa. Y tenemos los heteropolisacáridos, que sí que las unidades que conforman estos polisacáridos van a ser diferentes, ¿no? Diferentes monosacáridos. Por ejemplo, acá dice, suele asociarse con proteínas, que, por ejemplo, gamma globulina o lípidos gangliósidos. Ya tenemos la parte de la amilasa salival, que se llama también la tialina, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una enzima. Esta enzima me sirve para iniciar el proceso de digestión de los carbohidratos, ¿sí? Mediante el almidón, ¿ya? Entonces, esto va a actuar en los enlaces alfa 1,4 de los, en este caso, de los azúcares, ¿no? En el caso de la maltosa, ¿no? Enlace alfa 1,4, ¿se acuerdan? Alfa es hacia abajo, ¿no? Esta es la posición 1, oxígenos, carbono 1, y que sería 1, 2, 3, 4. Entonces se rompería este enlace 1,4, ¿sí? Lo va a romper. Es decir, degrada estos disacáridos o polisacáridos en monosacáridos, ¿sí? Por eso acá se hidroliza el 40% de carbohidratos, ¿no? Ese es el tiempo que se demora, ¿no? 30, 50 minutos. ¿Sí? Tenemos aquí la maltotriosa, ¿sí? Y la dextrina, ¿no? Entonces quiere decir que en este caso, ¿no? Esta amilasa salival actúa sobre el almidón, ¿sí? Degrada este almidón. ¿En qué lo degrada? Lo degrada en otros azúcares, ¿no? Como por ejemplo tenemos la maltotriosa, ¿sí? Tenemos lo que es, ¿no? Este es un trisacárido, ¿ya? Tenemos también lo que es la maltosa, ¿sí? Que vemos que es un disacárido, y la dextrina, ¿sí? En estos tres azúcares, ¿ya? Degrada este almidón, ¿ya? ¿Quién lo degrada? La amilasa salival, ¿no? O alfa amilasa salival o tialina. Y entonces ahí está el nombre de las moléculas en que se degrada este almidón. Ahora tenemos que esta amilasa salival, como es una enzima, sabemos que las enzimas tienen un pH óptimo de trabajo, ¿sí? El pH óptimo es 6,8, ¿sí? Ligeramente, ¿no? En este caso, como se acuerdan la escala de pH, ¿no? Va de 0 a 14. Entonces, 7, ¿qué quiere decir? Es neutro, pero aquí vemos a 6,8, quiere decir que es ligeramente ácido, ligeramente ácido. Pero ya cuando tenemos un pH muy bajo, como por ejemplo el pH de nivel estomacal, ¿no? Esto más o menos va a ser un pH de 1 a 2, ¿qué va a pasar? Que esta enzima se desnaturaliza, ¿sí? Se inactiva, quiere decir que esto ya no funciona, ¿sí? Es decir, si tú tienes esta enzima, este pH, ya no produce la digestión de los carbohidratos, ya no en este caso, degrada este almidón en maltotriosa, maltosa y dextrina. Ya no ocurre ese proceso. Ya, sigamos. Ya. Después tenemos la amilasa pancreática, ¿no? Que se llama la amilopsina. Esta enzima continúa el proceso en el intestino delgado, ¿ya? Pero esto trabaja que a un pH alcalino. ¿Y qué hace esta enzima? Esto hace, en este caso, descompone el almidón, pero ¿en qué? En lo que es en glucosa y maltosa, ¿ya? Entonces vamos a indicar aquí, en glucosa y maltosa, ¿ya? Eso es lo que hace.
Ya. Entonces tenemos que la amilasa salival, ¿no? Y la amilasa pancreática, ¿sí? Esas son las principales enzimas, ¿ya? Que se involucran en la digestión de este almidón. Y tenemos que la amilasa, como se indicó, inicia el proceso de degradación, ¿no? ¿Dónde ocurre? Primero ocurre en la boca, ¿ya? Aquí ocurre la degradación del almidón, en la boca. ¿Ya? Y luego la amilasa pancreática continúa el proceso en el intestino delgado. Listo. Después, se indicó la amilasa salival va a descomponer, ¿no? Este almidón en moléculas más pequeñas, ¿sí? Que viene a ser la maltotriosa, la maltosa y la dextrina, ¿ya? Pero, sin embargo, la actividad de esta amilasa salival ya se puede inhibir, ¿no? En un ambiente ácido, ¿no? Es decir, un pH del estómago, ¿ya? Por lo que la función, ¿no? Se va a limitar en la boca, ¿ya? Ahí va a haber la mayor degradación, ¿ya? La mayor, es decir, la mayor parte de la digestión del almidón, ¿no? ¿No? A ver, ocurriría ahí, ¿no? En caso de que si es que, ¿no? Está en un ambiente ácido, ¿ya? Ahora, como tenemos la amilasa pancreática, ¿no? Gracias a esta amilasa pancreática, ¿ya? Tenemos que la mayor parte de la digestión va a ocurrir en el intestino delgado. ¿Ya? Eso es lo normal. Listo. Entonces ahí tenemos cómo ocurre la degradación, ¿no? ¿No? Con la alfa amilasa, ¿no? El almidón, ¿no? Lo degrada en maltotriosa, maltosa, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Cómo ocurre, ¿no? Justamente en los enlaces, ¿no? Alfa 1,4, ¿sí? Aquí ocurre. Tenemos maltotriosa, maltosa y dextrina, digamos. Ya. Entonces en la parte experimental tenemos 3 tubos de ensayo, ¿sí? Entonces ahí tenemos diferentes condiciones, ¿sí? Primero tenemos lo que es, ¿no? Tampón fosfato, ¿sí? Un pH 6,5, ¿no? Tenemos el almidón al 1%, ¿no? Tenemos cloro de sodio y agua destilada, ¿no? Entonces dice que estos 3 tubos de ensayo los colocamos en baño María a 37 grados Celsius durante 2 minutos. Luego dice, adicionamos la cantidad de muestra de saliva que previamente se diluyó con agua. Entonces ahí tenemos solución de saliva, ¿no? Acá no hay nada, acá hay 0,1, 0,1. Y después esos tubos nuevamente, ¿qué haces? Lo colocas en baño María y sacas una pequeña parte, ¿no? Lo que es una alícuota, es decir, una pequeña porción, ¿no? Más o menos cuánto va a ser 0,1 mililitros, ¿no? De cada uno de los tubos, ¿no? A los 0,3, 6 minutos, y luego vas a agregar que una gota de almidón, ¿no? Y después, por último, dice, dejas en reposo durante 1 minuto y vas a observar el color formado, ¿ya? Va a haber un cambio de coloración. Listo. Después dice, se observarán modificaciones del color inicial en los tubos como consecuencias de la acción de la alfa-amilasa salival. Y después tenemos el experimento concluye cuando uno de los tubos muestra un color pardo claro. Ya, entonces ahí les explico más o menos cómo es. Ya. Cuando tú haces este experimento, ya, tú tienes acá, ¿no? La parte, ¿no? La tialina, que es decir, que la amilasa salival, ¿no? Va a hidrolizar lo que es las moléculas del almidón, ¿sí? Para formar, ¿qué? Amiloestrina, eritroestrina, cloestrina, ¿ya? Y después, ¿no? Produce moléculas de almidones más pequeñas hasta formar la maltosa, ¿sí? Se forma lo que es maltosa, dextrina, maltotriosa. Entonces tú tienes el almidón. ¿Para qué sirve el almidón? Para, bueno, el almidón es de color azul, ¿no? Esto, por ejemplo, detecta la presencia de yodo, ¿no? Esto es el proceso, ¿no? Cuando cambia. Entonces, para detectar lo que es el almidón, utilizas el reactivo, en este caso, ya, el Lugol, ¿no? El Lugol. Tú usas el reactivo Lugol que me sirve para identificar la presencia de almidón. Entonces, este reactivo va a dar un complejo azul intenso. Es decir, cuando el almidón no se ha degradado, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes un tubo donde hay almidón puro, tú le agregas el reactivo Lugol y me va a dar este color azul, ¿ya? Significa que el almidón no se ha hidrolizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente aquí no hay presencia de qué, de la
de la amilasa salival, o llamado tialina. En cambio, en este tubo que está de color marrón, ¿qué significa? Que ya no hay presencia de almidón. ¿Por qué? Porque el almidón ha sido hidrolizado. ¿Por quién? Por la amilasa salival o tialina. Esa es la interpretación. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Ahora, también puede ser el caso que de repente acá, en este tubo, ¿sí? Como no hubo hidrólisis del almidón, ¿ya? Porque de repente, ¿qué pasó? Ya, puede que no haya habido tialina, ¿ya? La amilasa salival, o de repente puede que esta sea ya, en este caso, desnaturalizado, ¿no? Porque debido de repente que se hizo un calentamiento excesivo, ¿no? Un calentamiento alto, ¿no? O de repente, ¿qué pasó? Se agregó un ácido aquí. Por eso es que esta amilasa salival, ¿no? Trabaja que a un pH de, se dijo de 6,8, ¿no? Pero tú tienes acá un pH de 6,5, no va a haber problema. ¿Ya? Listo. Ahora, si tú tienes lo que es el cloruro de sodio, ¿ya? ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? ¿Ya? El cloruro de sodio, ¿ya? Aporta iones cloruro, ¿sí? ¿Ya? ¿Y ellos qué hacen? Activan esta amilasa salival, ¿ya? Activan y hace que la digestión enzimática sea con mayor rendimiento. Entonces, cuando tú agregas ya reactivo de Lugol, ¿no? La amilasa salival junto con, ¿no? el cloruro, ¿no? Que se encuentra, ¿no? en ¿no? Esta sustancia que es agregado, el cloruro de sodio, pues va a hacer que el almidón se hidrolice por completo. ¿Sí? Y ahí es donde me va a dar ¿qué? Este color marrón, ¿no? Este color marrón. Ya. Ahora, si tenemos, por ejemplo, que el otro caso, ¿sí? Que de repente en la muestra de almidón tenemos, le agregamos solamente la amilasa, ¿ya? Y no le agregamos el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, como les digo, es como una sustancia, ¿no? Que mejora el rendimiento, ¿no? De esta hidrólisis del almidón. Entonces, si no hay el cloruro de sodio, entonces la digestión enzimática va a demorar un poco más, ¿no? Justamente su tiempo que indica de 30 a 50 minutos, ¿no? Entonces, esta digestión enzimática va a ser parcial, ¿ya? Entonces, cuando tú le agregas el reactivo de Lugol, ¿ya? El color que podría ser un color violeta claro, ¿ya? No así oscuro, ¿no? Violeta claro, ¿por qué? Porque el almidón se ha hidrolizado de manera parcial. Bueno, entonces, como indiqué, ¿no? El Lugol sirve para identificar polisacáridos, ¿no? Como los almidones, sobre todo el almidón, ¿no? Glucógeno, estrinas, me da un complejo de inclusión, ¿no? Termolábil, que se caracteriza por presentar distintos colores según las ramificaciones que presenta la molécula. Entonces, el Lugol, por ejemplo, no reacciona con azúcares simples, ¿no? Es decir, con la glucosa y la fructosa no lo va a detectar. ¿Ya? Solamente sirve para, más que nada, detectar lo que es el almidón. Ahora, ¿qué se compone este reactivo Lugol? Ahí tenemos, ¿no? Es una solución de yodo molecular y yodo potásico. Ya tenemos entonces la parte de los ejercicios. ¿Ya? A ver. Ya, entonces en la A me dicen, ¿qué enzimas están involucradas en la digestión del almidón y cuál es su función específica en este proceso? Entonces, ¿qué enzimas tenemos? Tenemos, la primera es la alfa amilasa salival, ¿ya? Que se llama lo que es la hialina, ya eso se encuentra en la saliva, ¿no? En la boca, ¿no? Ya. Y la función que sería, en este caso es, inicia el proceso de la digestión de los carbohidratos, ¿ya? En este caso el almidón, ¿ya? Va a digerir el almidón, ¿ya? ¿Esto qué hace? Actúa en los enlaces alfa 1,4, alfa 1,4, ¿ya? Y entonces tenemos que este proceso de hidrólisis toma alrededor
de 30 a 50 minutos. ¿Qué hace en sí? Descompone el almidón en tres moléculas, ¿no? Tenemos primero en lo que es la maltotriosa, tenemos la maltosa y dextrina. En estas tres moléculas lo degradan, ¿ya? Tenemos que también trabajan a un pH de 6,8, ¿no? Es un pH óptimo, ¿ya? De ahí tenemos la otra enzima que es la alfa amilasa pancreática, que se llama amilopsina, ¿sí? Entonces, esto, ¿dónde se encuentra? Continúa el proceso, ¿no? En el intestino delgado, ¿no? Trabaja a un pH alcalino. Aquí es donde ocurre que la mayor parte de la hidrólisis, ¿sí? Entonces aquí ocurre la mayor parte de la hidrólisis del almidón. Ahora tenemos que esta amilasa pancreática, ya esto, bueno, acá vamos a indicar aquí, esto descompone el almidón en que era en glucosa y maltosa, ¿ya? En esas dos moléculas. Ya. Como decía, esta amilasa pancreática ya, se puede medir en la sangre, ya, ya, listo. Entonces podemos decir, ¿no? Que si hay aumento, ya, si hay aumento de esta enzima, ya, ¿qué problema hay? Tienes lo que hay, inflamación o daño en el páncreas. Ya, eso viene a ser una pancreatitis. Ya, ese es el problema. Ya, y dice, ¿cómo se ve afectada por el pH del estómago? Entonces indicamos acá, ¿no? Que el pH del estómago es muy ácido, ¿no? Que es de 1 a 2, y esto que hace inactiva esta enzima, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Inactiva esta enzima, en el caso de la amilasa salival. Listo. Ya. Entonces, función específica, ¿qué papel? La amilasa salival ya lo indiqué y cómo se ve afectada también. Listo. Ahí está A y B. Siguiente. Entonces me dice, el almidón es una macromolécula compuesta principalmente por dos polímeros de glucosa, amilosa y amilopectina. Ya, dice, es la fuente principal de carbohidratos en la dieta humana. Entonces me piden, describe el proceso de la digestión del almidón. Y después me piden qué reactivo se utilizó para evidenciar la hidrólisis del almidón por efecto de la amilasa salival. Y señale qué enlaces de almidón se ven afectados por el efecto de la amilasa salival. Entonces, ¿qué enlaces del almidón? En este caso serían los enlaces alfa 1,4. Entonces nos fijamos acá. Este oxígeno aquí es posición 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, esto está hacia abajo, esto de aquí, estos enlaces de acá, ¿ya? Estos son los enlaces que alfa 1,4, ¿ya? Esos son enlaces de acá. Y aquí también son los mismos, ¿ya? En cambio, esos enlaces que son alfa 1,6, ¿ya? Estos son otros enlaces. Estos de acá no se ve afectado, sino estos de acá, ¿ya? Los alfa 1,4. Ya, entonces el proceso de la digestión del almidón, y ya se habló, ¿no? Que tenemos que inicia en la boca, ¿sí? Con la alfa amilasa salival, ¿ya? En el cual degrada lo que es el almidón en tres moléculas, ¿no? Lo que es la maltotriosa, lo que es la maltosa, la dextrina. ¿Ya? Eso trabaja un pH de 6,8. Luego, ¿qué pasa? Este continúa su proceso en el intestino delgado a un pH alcalino, ¿sí? Esto ya viene a ser la alfa amilasa pancreática, y aquí el almidón lo descompone ya en dos moléculas, ¿sí? Tenemos en glucosa y maltosa, ¿ya? Ese sería el proceso, ¿ya?
Ahora, ¿qué reactivo utilizamos para evidenciar la hidrólisis? ¿No? Se usa lo que es el reactivo de Lugol, ¿sí? Entonces, cuando decimos da un color, ¿no? En este caso amarillo o pardo, porque ya no hay ¿qué? Presencia de almidón, ¿sí? Es decir, que este fue hidrolizado totalmente, ¿ya? Entonces, cuando la hidrólisis del almidón se completa, ¿ya? El reactivo del Lugol me da un color amarillo pardo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, si me da un color, como le dije, azul, ¿no? Violeta oscuro, significa que hay presencia de almidón. ¿Y por qué? Porque este almidón no se ha hidrolizado. ¿Y por qué no ha hidrolizado? Porque de repente esta alfa amilasa salival, esta enzima, no está funcionando adecuadamente, ¿no? Debido a que de repente el cambio de pH, ¿no? Un pH muy ácido, o de repente, ¿no? Se ha calentado mucho. ¿Sí? Esa era la respuesta, ¿no? Si es que te preguntan. Sigamos. Ya, entonces ahí tenemos con tablitas. Ya, eso también viene en examen. Ya. Entonces me dice, un sustrato fue digerido por medio de las enzimas presentes en la enzima en presencia y ausencia de cloro de sodio, como muestra el siguiente cuadro. Entonces aquí tenemos tubo 1, 2, 3. En el tubo 1 hay presencia de cloro de sodio, en los demás tubos no hay. En el tubo 1 hay saliva, en el tubo 3 también, en el tubo 2 no hay. Y la sustancia tenemos en los tres tubos sí hay. ¿Ya? Entonces la sustancia aquí quiere decir, esto se refiere al almidón, ¿no? Al almidón. Dice, al cabo de 5 minutos cada tubo fue evaluado con Lugol para determinar si el sustrato X habría sido digerido, dice, ¿no? Sin embargo, los alumnos no titularon los tubos y ellos lucen desordenados, ¿no? Me dice, indiquen cuál cree usted que es el orden de los tubos, ¿no? Y explique por qué los tubos tuvieron diferente coloración. Listo. Entonces aquí tenemos lo siguiente, vamos a ver. Yo le dije que cuando hay presencia de cloruro de sodio, ¿qué pasa? Cloruro de sodio, ¿ya? ¿Qué pasa? Aporta iones cloruro, ¿ya? Y estos son activadores de la amilasa salival. O sea, van a permitir que esto, ¿no? Aumenta que el rendimiento de la hidrólisis del almidón. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿No? O de la digestión enzimática, ¿no? Vamos acá. Digestión enzimática. Entonces, observamos en el tubo 1 hay cloruro de sodio. Entonces aquí va a haber mayor digestión enzimática que en los demás tubos, porque fíjate, en el tubo 2, tubo 3 no hay. ¿Ya? Entonces aquí hay mayor por este cloruro de sodio. La saliva es requerida para la digestión enzimática, sí, porque la saliva que contiene la amilasa salival, ¿no? Que es una enzima requerida para que el almidón se degrade, ¿no? En moléculas más pequeñas. Entonces acá, por ejemplo, va a haber digestión enzimática. Aquí va a haber también el tubo 3 también, pero en el tubo 2 no hay almidón, ¿no? Perdón, no hay la saliva, ¿no? No hay la alfa amilasa salival. Entonces indicamos en el tubo 2, acá, no hay digestión enzimática, para nada. ¿Ya? En el tubo 2 no hay, ¿ya? No hay presencia. ¿Ya? Indicamos acá, no hay. En el tubo 3 y en el tubo 1 sí hay, ¿sí? Porque tenemos la amilasa salival. Pero ¿dónde hay la mayor cantidad de hidrólisis enzimática o digestión enzimática? Aquí en el tubo 1. ¿Por qué? Por la presencia de cloruro de sodio, ¿sí? Pues acá decimos ahí, hay la mayor digestión. Y aquí en el tubo 3 diríamos que hay una digestión normal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el orden de los tubos? Sería primero el tubo 3, luego viene, no, primero el tubo 2, luego el tubo 3 y luego el tubo 1, ¿sí? De menor a mayor. Entonces, en la A tenemos entonces tubo 2, indicamos, ¿no? ¿No? No hay presencia de cloro de sodio, entonces esto se sabe que los iones fluoruro, ¿ya? Son activadores
de la amilasa salival y aumentan el rendimiento de la digestión enzimática. Tampoco no hay presencia de saliva, ¿no? O sea, acá indicamos que contiene la amilasa o tialina, que es indispensable para la digestión enzimática, ¿ya? Entonces no va a haber, ¿no? No hay, entonces no ocurre nada. ¿Ya? Listo. De ahí tenemos el tubo 3, pues indicamos acá, ya tampoco no hay cloruro de sodio, ¿ya? ¿No? En este caso hay saliva y la digestión enzimática será, digamos, normal, ¿ya? En cambio, en el tubo 1 vemos que va a estar optimizado esto, ¿no? Entonces indicamos en el tubo 1 presenta cloruro de sodio, por lo tanto, al aportar iones cloruro, ¿sí? Aumenta el rendimiento de la digestión enzimática del almidón, ¿sí? También presenta saliva que es indispensable, ¿no? Para la digestión. Les indicamos que aquí habrá la mayor hidrólisis enzimática del almidón, ¿sí? Aquí va lo mayor, ¿no? ¿Ya? Aquí va a haber mayor. Ahora, si se explique por qué los tres tubos tuvieron diferente coloración, en caso del tubo 2, ¿ya? En el tubo 2, como no hay cloruro de sodio, no hay saliva, no hay la enzima, se produce la hidrólisis, no se produce. Entonces acá indicamos, no se produjo la hidrólisis del almidón. Entonces, por lo tanto, por lo que al agregarle, cuando tú le agregas la que es el Lugol, ¿sí? ¿Qué pasa? El color va a ser azul, ¿sí? Va a ser azul o violeta, ¿no? Porque está detectando la presencia de almidón. El color será azul oscuro o violeta porque detecta la presencia del almidón, ¿ya? En el tubo que sigue, el tubo 3. En el tubo 3 hay una hidrólisis parcial, ¿sí? Una digestión enzimática parcial, entonces indicamos acá, ¿no? Será parcial, vamos a indicar, ¿no? Entonces aquí hay hidrólisis parcial, el almidón, y al agregarle el Lugol, el color ya no va a ser azul oscuro, pues va a ser un azul claro o un violeta claro, ¿sí? El color será violeta claro por la poca presencia de almidón. ¿Por qué? Porque el almidón fue hidrolizado, pero todavía queda restos, ¿sí? Pero la concentración es baja, ¿ya? Por eso va a ser violeta claro. En cambio, en el tubo 1, donde hubo la mayor hidrólisis, porque aparte de saliva hubo este cloruro de sodio, ¿sí? O sea, en ambos hay la saliva, pero aquí hay cloruro de sodio, entonces esto aporta que haya una mayor hidrólisis acá, una mayor digestión enzimática. Entonces acá indicamos, ¿no? Hubo hidrólisis total del almidón, ¿sí? Al agregarle el Lugol, ¿ya? El color de la solución es, ¿no? Se indicó, ¿no? Que es un amarillo o pardo, ¿no? ¿No? Amarillo, pardo o marrón. Listo. Ya, esa es la respuesta. Ya, sigamos.
A ver, dice, los alumnos de proceso de bioquímica realizaron un ensayo de digestión enzimática del almidón utilizando como extracto enzimático la saliva, verificaron la actividad enzimática luego de 15 minutos y se reveló la actividad mediante la adición de Lugol. El color que reveló la muestra fue pardo, ya, o sea que hubo digestión enzimática, pero dice, se dieron cuenta, bueno, se dieron con la sorpresa que el control no contiene saliva. A ver, dice, pero se dieron con la sorpresa que el control que no contiene saliva también mostró el mismo color. ¿Qué pasó? ¿Y de qué manera reacciona el Lugol para formar la coloración? A ver, ¿qué pudo haber pasado acá? A ver, si se sabe que es pardo, ya, se sabe que en este caso, ya esto, puede que ¿no? En este caso el almidón se haya, ¿no? eh, degradado por completo, ya, pero dice que no contiene saliva. Entonces la saliva ustedes saben que es indispensable, ya, para que ocurra la hidrólisis. Ya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en este caso, a ver, podría haber una contaminación, puede ser, ¿no? Sí, puede ser eso, ¿no? Sí, sí, a ver, ¿qué podría ser? Ujú. A ver, no podría ser acá. Ya, a ver, indicamos, a ver, ¿cómo sería? Ya, si el color fue pardo, pero no hubo saliva, ya, entonces esto puede haber sido debido a una contaminación, ¿ya? O de repente no hubo lo que es el almidón, ¿ya? Esto pudo deberse a que la muestra, ¿ya? No contiene almidón, porque recuerdan que el reactivo Lugol, cuando detecta el almidón, me va a dar el color azul oscuro o violeta. Entonces, si hubo, el color fue pardo, ¿ya? Pero no hubo saliva, pues esto pudo deberse a que la muestra no contenía almidón, ¿ya? No contiene, ¿ya? Eso podría haber pasado, ¿ya? No contiene almidón, ¿no? ¿Sí? ¿No? O está contaminada, ¿no? Con otras sustancias. Listo. Ya, en la B dice, ¿de qué manera reacciona el Lugol para formar la coloración? Ya, eso, como se dijo, que se forma complejos de inclusión de color azul. Indicamos, ¿no? El Lugol reacciona con el almidón formando complejo de inclusión de color azul. Listo. Color azul oscuro. Ya, en la 8, ¿qué dice? Ya, dice un grupo de jóvenes de 19 años participan en un estudio sobre digestión de carbohidratos, se les administra una comida rica en almidón, ¿ja? Como pan, papa y semilla de la actividad enzimática en diferentes partes del sistema digestivo. Algunos participantes reportan sensación de saciedad más rápida que otros. Dice, ¿qué enzimas están involucradas en la digestión del almidón y qué parte del sistema digestivo actúan? Eso ya se habló, ¿no? Las enzimas entonces están la amilasa salival y la amilasa pancreática, ¿no? La amilasa salival se encuentra, ¿no?, en la boca y la amilasa pancreática, ¿no?, está en el intestino delgado, ¿no? Esa parte, ¿no? Ya, en la 9, un experimento para evaluar la hidrólisis del almidón, población de la amilasa salival, utilizaron diferentes condiciones de incubación y la prueba con Lugol para detectar la presencia de almidón no hidrolizado. Ajá. Y se prepararon 3 tubos con las siguientes condiciones. Entonces me dan 3 tubos, las diferentes condiciones. Dice, después del tiempo de incubación, se compararon los resultados con la intensidad de color con Lugol para determinar la cantidad de almidón no hidrolizado. Mm. Dice, ¿en qué tubo se observó la reacción más lenta? ¿Y por qué?
A ver, entonces tenemos aquí que buscar el tubo con la reacción más lenta. A ver, tubo 1, tubo 2, tubo 3, ambos tienen, todos los tubos tienen amilasa salival. Entonces, cuando hay amilasa salival, quiere decir que la digestión enzimática se va a dar, sí o sí. Entonces, esto de acá se cumple el requisito. Tenemos el almidón es el sustrato, ¿no? Ese es para que se dé la digestión enzimática. Entonces, en todos va a haber, ¿no? Ahora, imagínate que en el tubo 3 no hubiera almidón. Entonces, si no hay, ¿habría digestión enzimática? No, no habría, para nada. ¿Ya? No habría para nada. ¿Ya? Entonces, en los tres va a haber, porque ahí está el sustrato. Tenemos el lugol es el reactivo para identificar los colores, ¿no? Si hubo o no lo que es la hidrólisis. ¿Ya? Entonces, está bien. En el primero tenemos incubación a 15 grados. En el segundo y tercero tenemos cloruro de sodio. ¿Y qué sabemos de cloruro de sodio? ¿No? Esto me aporta que iones, ambos me aportan los iones cloruro. ¿Y qué pasa? Estos iones cloruro aumentan el rendimiento de la digestión enzimática. ¿Sí? Quiere decir que en el tubo 2 y 3 va a haber mayor hidrólisis que en el tubo 1. ¿Sí? Porque acá en el tubo 1 solamente que hay presencia de la amilasa, ¿sí? Más no de los iones cloruro. ¿Ya? Mientras que en el tubo 2, tubo 3 sí va a haber mayor hidrólisis. ¿Ya? Pero ahora que vemos que el cloruro de sodio en el tubo 2 tenemos de baja concentración, ¿ya? Y en el tubo 3 hay una alta concentración. Quiere decir que en el tubo 3, como hay mayor cantidad de iones cloruro que va a pasar, la hidrólisis va a ser mucho mayor que en el tubo 2. ¿Ya? Entonces acá, si me preguntan en cuál de los tubos hay mayor hidrólisis, decimos acá, en el tubo 3, ¿sí? Mayor hidrólisis. ¿Ya? Y aquí la hidrólisis en el tubo 2 sería ¿qué? Hidrólisis intermedia. Y en el primero sería ¿qué? Hidrólisis parcial. Y justamente es la hidrólisis más lenta, es lo que me están preguntando, ¿no? ¿En qué tubo se observó la reacción más lenta? Tenemos entonces en el tubo 1. ¿Por qué? Porque no hay presencia del cloruro de sodio, ¿no? Que aporta ¿qué? Iones cloruro, que son activadores de la amilasa salival, ¿no? Eso es lo que se dijo, ¿no? Y ya se sabe que esto que aumenta el rendimiento de la hidrólisis enzimática. Esa es la razón, ¿no? Acá el tubo 1 es más lento, ¿ya? Este aquí es el más lento. Y el más rápido, ¿cuál sería? El tubo 3, ¿no? Porque acá hay mayor hidrólisis, ¿ya? Aquí es más rápido. Entonces, en esta parte tienes que leer bien y acordarte, ¿no? Los requisitos. Entonces, ya saben, para una hidrólisis enzimática necesario tiene que ver el sustrato, ¿no? Que es el almidón, ¿ya? Pero ese sustrato no puede estar solo. Si está solo, sin nada más, no hay hidrólisis enzimática. Entonces, para ello necesitas ¿qué? La amilasa salival. Entonces, con eso se inicia el proceso de hidrólisis. Entonces, por ejemplo, tubo 1, 2 y 3, va a haber la hidrólisis, pero ¿en cuál va a haber en mayor medida? Cuando tú tienes el cloruro de sodio, eso es como un plus, un agregado. Entonces aquí, como es alta concentración, aquí va a haber mayor hidrólisis. Acá la hidrólisis va a ser intermedia, ¿sí? Y aquí va a haber una hidrólisis baja, ¿no? Parcial, más lenta. Porque acá no tienes el cloruro de sodio. Listo. Sigamos. ¿Qué más? Ya, tenemos esta última. Ya, entonces acá me dicen, se ha realizado el siguiente experimento, ¿sí? Ya dice, en cada tubo se han añadido lo que se indica en la tabla y después la incubación a 37 grados Celsius por 2 minutos finalmente se agregó reactivo de Lugol. Dice, ¿cuál de los tubos tendrá menor hidrólisis del almidón? Entonces nos fijamos, tubo 1, 2 y 3 tienen almidón, ya, tienen sustrato, ya, todos tienen saliva, ya, para que ocurra la hidrólisis, ya. Ahora, en el tubo 1 tenemos buffer de 6,8, ese es un pH óptimo, ya, está muy bien, con esto funciona la hidrólisis, ya, ¿no? Tenemos cloruro de sodio, con esto funciona mucho mejor por el tema de los iones cloruro, entonces aquí va a haber ¿qué? Mayor hidrólisis. Aquí va a haber mayor hidrólisis. Ahora nos fijamos en el tubo 2, tenemos almidón, saliva, está bien, muy bien, pero el buffer es pH 1. ¿Qué pasa con este pH? Es muy ácido. ¿Qué va a pasar? Esto va a desnaturalizar
enzima, ¿no? En la saliva tenemos esta amilasa salival, la desnaturaliza y ya no funciona, se detiene la hidrólisis. Pues acá vamos a ver, indicar que aquí habrá la menor hidrólisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es muy ácido. ¿Ya? Y en el tubo 3 tenemos almidón, saliva, pH, buffer pH 6,8. También va a funcionar, ¿sí? Pero la hidrólisis no va a ser tanto como en el tubo 1, porque acá no hay cloruro. ¿Ya? Entonces acá decimos que hay hidrólisis. Entonces, ¿cuál es la menor hidrólisis? El tubo 2, ¿no? Indicamos entonces. El tubo 2 habrá la menor hidrólisis debido a que se necesita que la amilasa salival ya, trabaje a un pH óptimo, ¿sí? Que es 6,8, ¿sí? Pero se tiene que estar en un medio muy ácido, ¿no? Tenemos pH igual a 1, ¿no? Que causa que dicha enzima, ¿sí? Se inactive, ¿no? Se inactive o se desnaturalice, ¿ya? Se desnaturalice, y por lo tanto la hidrólisis enzimática no se va a dar. ¿Ya? Entonces acá indicamos acá, no, no se va a dar, ¿ya? No se va a dar. ¿Ya? O hay menor, ¿no? O será muy poca. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la razón. Listo. Entonces sería todo el tema que hemos hecho. Ya estamos al día, ¿ya? Los temas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué me dice Cintia? ¿Todo claro? Sí. Sí, profesor, todo claro. Listo. Entonces hemos culminado, ¿ya? Este tema.